Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas, en una semana donde el cerco judicial parece estar muy cerca del presidente del Gobierno. Esta semana hemos conocido que el juez Peinado ha llamado como imputada a la asesora de Moncloa que ayudaba a la esposa del presidente en sus negocios privadísimos. Y también hemos conocido que el caso Koldo, o más bien el caso Ábalos, apunta ya directamente a Santos Cerdán y al ministro Ángel Víctor Torres. Y para colmo de asuntos, el Supremo sigue en la investigación, a pesar de que el Tribunal Constitucional parece que pretende blanquearlo absolutamente todo. Y esta semana, y la noticia más importante, es que el hermanísimo David Sánchez Pérez Castejón ha dimitido. Ha dimitido de su sueldo, no de su trabajo, porque nunca ejercía ninguna actividad. Pero la pregunta fundamental es, ¿era el dique de contención y a partir de ahora todo? ¿Esto apunta hacia el 1? ¿Está el presidente más débil que nunca? Feijóo apunta. Hemos visto que ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al 1. Porque es que, claro, están pasando muchas cosas en esta España nuestra, y es que tenemos a la mujer del presidente imputado, al hermano imputado, que aunque haya dimitido, sigue imputado, a varios ministros imputados, al que fue secretario general del Partido Socialista y número 2 del gobierno de Sánchez, también imputado, al fiscal general del Estado, que ha tenido que hacer el paseillo ante el Tribunal Supremo. Y claro, parece que todo vale, pero oiga, que no somos tontos, así lo dice Almeida. Piensan que son tontos los madrileños y todo tiene un límite ya. Entonces hay que... Bueno, y este fin de semana se ha celebrado el Congreso de Patriots, patrocinado por Vox, donde han asistido personalidades de todo el mundo, como Víctor Orbán, el presidente de Hungría, Marine Le Pen de Francia, etcétera, etcétera. Pero ha ocurrido todo eso en una semana donde se producía también la salida de García Gallardo y volvía la explosión interna dentro de Vox. García Gallardo, ante los ataques internos recibidos, respondía así. Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando no se cuidan los recursos humanos, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene, igual el sistema no funciona. Lo vamos a analizar enseguida, pero el mundo está muy pendiente de las decisiones que está tomando Trump, que son muchas. Ha decidido ya bajar los impuestos a la clase media, también ha eliminado la posibilidad de que los hombres compitan en las competiciones femeninas, esos que llaman las mujeres trans. Eso se ha acabado, también el adoctrinamiento de género en las escuelas. Insiste en su apuesta por Gaza, dice que tienen que salir todos los palestinos para convertir en una de las mejores tierras del mundo, así lo verbaliza. Eso sí, sin poner un solo soldado y sin pagar la reconstrucción, y sigue también la ofensiva contra las dictaduras que existen en la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y atentos, porque Marco Rubio lo deja clarísimo. Podemos tener una política que premia a que nos quieren hacer daño e ignora a los países que cooperan tanto con nosotros. Eso va a cambiar bajo el presidente. Bueno, como ven, temas apasionantes que vamos a analizar enseguida, porque ha sido una semana especialmente intensa. Ya saben, esto es Con España a Vueltas, información con criterio. Arrancamos. Bueno, nos acompañan en plató dos personas de máximo nivel. Víctor Sánchez del Real, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. José Ramón Ferrandis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado, muy buenas noches. Bueno, un comentario rápido sobre lo que está ocurriendo en España. ¿Esos rumores de que Sánchez está acorralado y podría convocar elecciones, sí o no? Yo creo que no. Yo creo que Pedro... A ver, yo lo digo una y otra vez y siento repetirme, si lo he dicho ya en este programa en otra ocasión. Quien tiene la llave de convocar las elecciones es don Pedro Sánchez. Claro. Y don Pedro Sánchez solo convocará las elecciones cuando le vaya bien a él, cuando le interese y vaya a tener un buen resultado, como ya nos demostró que era capaz de hacer en el año 23. Todo lo demás son especulaciones. Eso de que alguien convoque unas elecciones porque está a punto de morirse políticamente, pues como que no tiene mucha lógica, yo no lo entiendo. Aunque a lo mejor él piensa que enfrente la situación tampoco es especialmente sólida.
Bueno, O sea, que en el fondo hace una moción de censura vía electoral. la verdad es que está siendo un poco desolador el panorama político Claro. en todos y cada uno de los barrios. Luego hablamos de eso. Pues Ramón, Sí, yo es me que imagino que el acoso judicial, porque es que el cerco es espectacular, es que prácticamente se pasa el día en los juzgados como todos los delincuentes, Sí, ¿no? están saltando los fusibles. Es decir, su hermano se ha ido con la música a otra parte, literalmente. Lo de Begoña, su esposa, ha decaído en la atención mediática, pero sigue ahí y evidentemente todo lo que se comenta en la entradilla. Es decir, hay una serie de personas que ocupan cargos o que tienen relaciones directas que están empezando a tener dificultades y que se están marchando de donde estaban. ¿Eso qué quiere decir? Que ha saltado el fusible. Claro, no hay infinitos fusibles antes de llegar al corazón del sistema, que es él. Claro. Entonces, bueno, poco a poco irán saltando, pero eso no tiene mucho que ver, o nada, a mi juicio, con las elecciones. Nada. Las elecciones dependerán de cuando él entienda que las expectativas le son favorables o menos desfavorables, porque ahora mismo la sensación es de que le son muy desfavorables. Salvo que el Supremo le siente en el banquillo, que también puede ser, o sea que lo iremos viendo. Vamos al tema internacional, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos es absolutamente galopante. Esta semana la administración americana de Donald Trump ha decidido eliminar el Departamento de Cooperación al Desarrollo. Dice Trump que son una panda de lunáticos. Well, it's been run by a bunch of radical lunatics, and we're getting them out. USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision. Absolutos lunáticos radicales. Quiero que vean un gráfico con los principales beneficiarios de USAID, que es la cooperación al desarrollo americana, porque hay una ONG, ahí la están viendo, que se ha llevado una parte muy importante del pastel, que es absolutamente espectacular. Y es que lo que estaba haciendo Estados Unidos era financiar a los ONGeros que financiaban el qué, por ejemplo, el aborto en terceros países, en países donde estaba prohibido, violando la idiosincrasia de los países y violando además el compromiso de no interferir en cuestiones internas. ¿Y cuál ha sido la respuesta, por ejemplo, del presidente colombiano Gustavo Petro? Le ha dicho, pues llévese su plata que no la queremos para nada. USAID no puede pagar nuestros funcionarios o lo que lo reemplace. No vamos allá a negociar que nos sigan ayudando, eso no es ayuda. Trump tiene razón, llévese su plata. Porque nuestra aduana debe ser de nacionales colombianos, con dinero colombiano público. Igual el ejército, ministro de la Defensa, la policía. A mí lo que más me gusta es la mirada del ministro de Hacienda diciendo, pero ya, presidente, ¿qué es lo que está diciendo usted? Que eso de llévese la plata, que necesitamos el dinero, que el dinero de cooperación al desarrollo es necesario precisamente para el desarrollo del país. Ahora, probablemente pagan justos por pecadores, probablemente la cooperación al desarrollo volverá, pero la de verdad, la que va destinada a educación y sanidad, y no a repartir condones por Guatemala y cosas así. Y otra decisión importantísima de Donald Trump de esta semana ha sido crear un fondo soberano para invertir en infraestructuras. We will build extraordinary national development projects and everything from highways to airports and to transportation infrastructure, all of the future. We'll be able to invest in state-of-the-art manufacturing hubs, advanced defense capabilities, cutting-edge medical research, and help save billions of dollars in preventing disease. Bueno, pues un fondo soberano que se va a dedicar a hacer infraestructuras y invertir también en I+D para prevenir enfermedades. Todo eso en un planteamiento de aranceles. Ya saben que impuso un 25% a México y Canadá, también un 10% a China. De Europa no ha dicho nada, aunque dice que nos estamos portando muy mal con los Estados Unidos, pero parece que ha estallado la guerra comercial o a lo mejor se trata solamente, Víctor, de una estrategia de negociación. A ver, con Donald Trump hay que entender... A ver, a Donald Trump no lo puedes coger al 100%. No puedes cogerlo todo. No, primero, no puedes entender que el 100% de lo que dice es el 100% de lo que va a hacer, porque su posición negociadora, y yo vuelvo a repetir, léanse The Art of the Deal, que es un libro del año 88, creo recordar, donde explicaba cómo él la tira larga, oye, y si cuela, cuela, ¿no? Entonces, y a Donald Trump tampoco lo puedes coger como un paquete completo. O sea, yo puse el otro día un tuit en el que decía, hay Donald Trump, cosas que dice Donald Trump que me encantan, hay cosas que dice Donald Trump que me espantan, hay cosas que dice Donald Trump que me encantarían si fuera americano, pero que me espantan como soy español, hay cosas de Donald Trump que no entiendo y hay cosas de Donald Trump que me sorprenden. No puedes coger el paquete completo porque es inabarcable, como tampoco puedes estar de acuerdo al 100% con una nación, salvo que sea la tuya, y eso es más una cuestión emocional, perdón, que racional. Entonces, lo de los aranceles,
Pues ha encontrado un arma, un leverage, que diría él, muy interesante, una posición de palanca que le va a permitir, porque además no olvidemos que se la está devolviendo al mayor arancelista del mundo, que es la Unión Europea. La Unión Europea nace como un mega arancel llevado a la enésima potencia, que encima luego se ha convertido en fuerza política. Porque quien empieza a decir, oiga, las cosas a priorizar el europeo es Europa, y entonces empieza a poner aranceles. ¿O ustedes se han olvidado de las multas millonarias que le ha puesto la Unión Europea a las compañías de teleco, a las compañías de tecnología norteamericanas a lo largo de los últimos años? Con las excusas más ridículas. Y además de los aranceles... Dicen, ¡ay! Entonces ahora hay un escándalo, la von der Leyen y todo esto diciendo, es que nos van a poner aranceles. Pelotas. Si las han puesto ustedes primero, si son ustedes los primeros. Entonces, yo entiendo que una nación, que un organismo sea proteccionista de lo suyo, pero si abres una guerra de aranceles, no te quejes cuando el otro descubre que tiene una potencial hacerlo. Y luego las nuevas guerras van a ser las guerras de los comerciantes. Claro. Hemos pasado de las guerras de los militares a que quizás Putin está dramáticamente en esa guerra antigua, y vamos a entrar en las guerras comerciales, que son de difícil, igual que cualquier tipo de guerra, una guerra comercial, al fin y al cabo la guerra de Troya, si te pones a analizar, parece que tuvo más que ver con una guerra comercial en el tráfico marítimo, pues pueden acabar muy mal para algunos. Bueno, entonces vamos a la guerra comercial de verdad, que es la de Estados Unidos con China, porque la que existe con México en realidad... eran bravuconadas para obtener... ¿Para qué? Para obtener controlar inmediatos, la frontera. Y en el momento en que se descolgaran el teléfono se dejó en suspenso durante un mes. Ya veremos a ver lo que pasa. Pero lo de China parece serio, porque ha impuesto un arancel del 10% y China ha respondido. Claro, se trata de otra gran potencia. No pueden responder como si fuera el presidente de Colombia, que se arrepintió a las 8 horas. Quiere decir que tú puedes hacer bravuconadas si tienes un respaldo, y si no, pues chico, un poco de discreción. Pero hay gente que parece que no es capaz, tiene la boca muy grande o lo que sea. A ver, el tema de los aranceles es peculiar, no ya solo con China, sino en general. Primero, esta es la segunda vez que es presidente el señor Trump, y la vez anterior utilizó exactamente los mismos mecanismos de negociación. No está pretendiendo realmente imponer aranceles a todo el mundo, ni mucho menos, o a parte del mundo, ni mucho menos. Está colocando la línea de negociación delante de los pies del enemigo, con lo cual con el otro dice, ¿qué puedo hacer yo? Nada, porque la base la he establecido yo ahí. Y entonces, claro, tiene todas las de ganar. Es un tío habilísimo, es un empresario, está acostumbrado a negociar. Eso por un lado. Segundo, los Estados Unidos... A ver, su arancel medio es menos de la mitad que el arancel medio de lo que paga al resto del mundo, si lo haces agregado. Es decir, 6,5% frente a 3%. Así es que tiene un margen del 100% largo para igualar la situación en la que se encuentra. Tercero, la Unión Europea en realidad, en origen, fue una unión aduanera. Y lo que colocó fue la tarifa exterior común, que es bastante más alta. Aquí, lo siento mucho, no tenemos razones para quejarnos. Nosotros no tenemos competencias en ese ámbito. Las hemos delegado desde hace muchísimos años en la Unión Europea. Es más, las hemos delegado en la Comunidad Económica Europea. Es decir, no podemos decir nada en cuanto a la posición arancelaria y, por supuesto, en cuanto a los elementos cuantitativos, porque los aranceles son impuestos sobre lo que entra, pero a veces hay limitaciones cuantitativas. Tampoco podemos hacer nada. Y ya para no extenderme, todo americano, cuando nace, conoce la ley Smoot-Hawley. La ley Smoot-Hawley del mes de junio de 1930 subió de la noche a la mañana 20.000 posiciones arancelarias contra el resto del mundo. Pero esa ley se había discutido. Todo el mundo sabía que iba a tener lugar, con lo cual todos habían preparado sus boletines oficiales del Estado. Y cuando Estados Unidos, al final, el presidente Hoover no le quedó más que firmar, porque las presiones fueron infinitas, entonces los demás dijeron, nosotros también. Catapum, se hundió la riqueza de todo el mundo vertiginosamente, claro. Lo cual colaboró y coadyuvó de manera poderosa a que la Segunda Guerra Mundial fuera un hecho, porque claro, se cayeron las rentas en todas partes. Y todo eso lo hicieron porque creían que era una manera hábil de decir, no, nosotros subimos los aranceles y entonces fabricamos aquí lo que ya no es rentable importar porque sale mucho más caro. Claro. No, la situación es mucho más complicada. Claro. De momento tú subes los aranceles, la gente sigue comprando y ¡pum! Inflación que te crió. Inflación dentro. Es lo último que se puede permitir. En fin, no quiero lanzar el tema por la parte económica. Pero es que Trump está planteando ese escenario. De hecho, está diciéndoles a sus ciudadanos, van a sufrir, se va a notar un mayor coste al principio, pero va a valer la pena. Y además también dice, vengan ustedes a fabricar aquí a Estados Unidos. Claro, porque así no pagarán y les ponemos alfombra roja. Pero hay un elemento que hubo una entrevista muy interesante con Donald Trump que a mí me dio la visión que tiene y que se ha comentado poco fuera de Estados Unidos, incluso en Estados Unidos poco, yo no lo he visto comentar en ningún sitio, y es su posición con respecto al Estado federal. Es reducir las tasas federales tendiendo a cero.
Ese es el gran equilibrio que no pasó en la anterior ocasión. Él ha llegado a una conclusión que es Estados Unidos no tenía un sistema federal tan pequeño que no necesitaba tener no pagabas impuestos americanos, pagabas impuestos del Estado, de cada Estado. De cada comarca. Y su argumento en aquella entrevista es: estos aparecieron antes de la Primera Guerra Mundial, han ido creciendo tanto que también ha crecido un Estado omnívoro, y entonces yo puedo volver a una situación en la que Estados Unidos vivía de sus aranceles, de los que quieran hacer negocios con nosotros, que paguen por venir aquí, que es una posición también de saber que eres potencia, pero lo voy a equilibrar, no lo voy a hacer mal como en aquella ocasión, porque lo que voy a hacer es que le voy a bajar radicalmente los impuestos a los americanos, les voy a reducir, decía, al 100%, a cero. Sí. Claro, eso equilibra, es un equilibrio... Exageraciones trumpianas. Claro. Pero que sí habla de un cierto mecanismo distinto al que fracasó en aquella ocasión, que yo, sin ser experto, sí entiendo que tiene unas pulsiones, o sea, tiene unos vectores que son distintos a los de aquella ocasión, porque entonces sí podría eliminar parte del efecto de inflación con la reducción radical de impuestos, además, en un corto periodo de tiempo, que parece lo que quiere hacer. Que esto pase, perdón por utilizar el término, un blitz de reducción de Estado, reducción de impuestos, las aranceles, y que todo se convierta en un más dinero en el bolsillo de los americanos para consumir más americanos. Y es que hay otro elemento que tiene una carta, tiene un as en la manga, y es reducir los precios de la energía, cosa que es perfectamente posible porque va a incrementar la producción de los hidrocarburos, que es la energía que se ha utilizado desde el principio de los tiempos. Lo que ha hecho ha sido liberar el fracking, pero supongo que una vez que se ha liberado hace falta tecnología y tiempo para poder extraer, me imagino. No va por el fracking. Antes se había prohibido la utilización, se imponía el vehículo eléctrico, tenías que sé. generar electricidad. Sí, bueno, esto se ha acabado. Lo sé, con lo cual los precios se van al suelo. Bueno, cuando llegue el petróleo. El petróleo pero está. El petróleo está. Y no tiene que recurrir al fracking, porque el drill baby drill se refiere a que, lo que aquí se ha interpretado como una fatochada, que lo es, en términos que es lo de hacer el Golfo, el lugar del Golfo de México, el Golfo de América, es porque tiene una focalización en explotar a toda su profundidad y a toda su producción el Golfo, que todavía no está producido porque había una serie de limitaciones medioambientales. ¿Y Alaska? Y Alaska. Entonces, Noruega, y lo que hasta ahora dependía de otros países, que Dinamarca por eso está mirando el Groenlandia y otros lugares. Él lo que está diciendo es aquello que estaba limitado, y que, por cierto, en España somos tan estúpidos que también lo hacemos, o sea, la mayor cantidad de litio se encuentra en un país occidental, se encuentra en España, para muchas cosas necesitas el litio, entre otros para las baterías, y no lo podemos explotar. Pues esa situación en Estados Unidos también se da, y el Golfo de México no es que le quiera cambiar el nombre, es que le quiere cambiar la producción y quiere volver a explotar y tener... Y meter en este blitz... Y eso abarata, reduce los precios y compensa los eventualmente altos claro, aranceles que tampoco van a venir. O sea, no es ninguna locura en conjunto. No, si el tío es listísimo. A ver, la gente se piensa que este hombre, que es un poco zafio y que tiene un aspecto, hay que decir unas cosas. No, tiene una grandísima cabeza. Claro. Es que bueno, si no te gusta, pues no te gusta. Claro, que las formas no son muy versallescas es evidente. No, nada. De ahí a que sea un patán, pues hay una gran distancia. Otro de los cambios importantísimos es en la política internacional. Hasta ahora, la política internacional de Estados Unidos es pasar de los amigos y tratar de convencer a los enemigos con dádivas y beneficios. Se ha acabado. Con los amigos habrá buen rollo para entendernos y a los enemigos castigo. Podemos tener una política que premia a que nos quieren hacer daño e ignora a los países que cooperan tanto con nosotros. Eso va a cambiar bajo el presidente. Bueno, y hay más cambios, algunos un poco estéticos. Por ejemplo, no sé si han visto la imagen de Donald Trump con una niña síndrome de Down. Hasta ahora el planteamiento abortista prácticamente eliminaba a todos los síndrome de Down. Ahora Donald Trump, que tiene fama de agresivo, etcétera, etcétera, se muestra cariñoso con esa niña. Vamos a verlo. Beautiful. Wait, come here, one more. Oh, she's such a big girl. All right. And 3, 2, 1, big smile. Okay, honey. Bueno, una imagen simpática y también esta semana se ha encontrado con una especie de encuentro de oración y ha dicho Donald Trump que es muy importante la religión para ser feliz. Alucinante. The element, the everything that's going to be happy. People of religion are going to be happy again. And I really believe you can't be happy without religion, without that belief. I really believe it. I just don't see how you can be. So let's bring religion back. Let's bring God back into our lives. Thank you all very much. Thank you very much. Great honor. Thank you.
En ese encuentro también dijo que después de los atentados obviamente había tenido un acercamiento más intenso hacia la religión y hacia Dios. Bueno, y otro de los elementos importantísimos es la lista Epstein. Ya saben que se desclasificó el pasado 3 de enero, pero la fiscal general anuncia que no hay ningún motivo para seguir manteniéndolo en secreto y que por lo tanto, ahí lo están viendo, por lo tanto la van a hacer pública. ¿Hay motivos por parte del Partido Demócrata para tener miedo, Víctor? Mucho, porque ya les he enseñado la patita con aquello de la desclasificación de algunos casos históricos y que los ha echado, yo creo, a modo de prueba, a ver qué pasa, ¿no? O sea, lo de el asesinato de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, y hay uno más, no recuerdo cuál era el tercero, había otro también como muy llamativo, no sé cuál era, no recuerdo cuál era. Yo creo que hay experimentado, el de Bob Kennedy. Entonces, yo creo que ahí lo que está, aparte de cumplir una posición con uno de sus aliados, con un Kennedy, que ha logrado lo que la familia Kennedy con todo su poder no había logrado prácticamente nunca. Bueno, yo creo que el Partido Demócrata, lo primero parece el Hindenburg, ¿no? Si recuerdan el Zeppelin aquel cuando ardía y se venía abajo. Dramáticamente se venía. El estado de shock, el estado de trauma de los demócratas en sus múltiples tribus internas es absolutamente devastador. Por eso que esto ya puede ser la puntilla. Esto puede ser la puntilla, pero ¿de qué? Porque la puntilla ¿a qué? Porque no tiene, el expresidente no existe, la excandidata ha fracasado, no existe un partido demócrata. En estos momentos se puede decir que no hay un partido demócrata más allá de los representantes que son demócratas en el Parlamento, pero no hay como entidad, como si quieres, como cultura demócrata, ya ni siquiera como organización. Está destruido como organización el Partido Demócrata. Si ahora mismo hubiera elecciones en Estados Unidos, pues probablemente el Partido Demócrata, con el candidato que fuera, sacaría un 40%. Sí, bueno, ¿a presidencia o al Congreso o al Senado? Bueno, cualquiera, a ver quién aproximadamente, se atreve. Igual hasta el 30 si quieres, pero lo que quiero decir es que si sale esta información y realmente afecta, eso ya le deja en el subsuelo. Sí, pero repito, es que está más en el subsuelo, efectivamente. En el suelo ya está. Lo que quería decir es esto, que ya bastante mal están como para darle la puntilla. Con lo cual, a lo que quería referirme es a que Donald Trump a lo mejor se lo toma con calma porque dice, mejor guardarlo. Al fin y al cabo, Donald Trump no se va a presentar a las siguientes elecciones, o ha insinuado que a lo mejor sí, lo cual, repito, entre las cosas que no me gustan de Donald Trump estaría el hacer un nuevo... harto improbable, por no decir imposible. Y entonces, el candidato inspector en estos momentos sería J.D. Vance. Entonces, ¿por qué no dejarle a tu vicepresidente el que tenga un camino expedito hacia una presidencia, hacerlo lo más tarde posible para que sirva para esas elecciones? Eso tácticamente tiene sentido, ¿no? De todas maneras, les tienen pillados. Es decir, ahora mismo, algún demócrata operativo solamente queda Obama. Porque evidentemente el expresidente no está en condiciones y la anterior candidata tampoco, porque no sé si os acordáis, experimentó un problema cerebral con un derrame en su momento que probablemente la mantiene en una situación de secundaria. Y luego, bueno, su marido, Clinton, está muy mayor. Entonces ya está, queda Obama. Y Obama es el responsable probablemente del nombramiento de Kamala Harris como candidata. Que ha sido un verdadero fiasco, porque es una señora que no era capaz de mantener una sola podrán conversación. inventar algo, me imagino. Y además el ruido galopante, que yo no me meto en temas del corazón, pero parece que no paran de aparecer todo tipo de informaciones al respecto de una separación de los Obama, con lo cual ella quedaría como fuera de ser ungida por su propio marido, probablemente exmarido en unos meses. Bueno, un comentario sobre el tema de Gaza, porque esta semana hemos visto a Netanyahu en la Casa Blanca, a ver si podemos ver esas imágenes de ese encuentro, donde supongo que se habrá hablado del proyecto de Gaza. Ahí están viendo las imágenes de Donald Trump con todo el equipo recibiendo a Netanyahu. Y para hablar del proyecto que tienen, que es sacar a los gazatíes de Gaza y crear otra cosa. El ejército israelí ya se ha puesto en marcha en ese proyecto. Estados Unidos, ante la contestación, que no solamente ha sido externa, sino también interna dentro del Partido Republicano, ha dicho que no va a poner un euro o un dólar y que además tampoco va a financiar la reconstrucción ni va a enviar soldados, es decir, todo el trabajo lo va a hacer Israel. Y ellos van a construir una nueva zona, una especie de resorts y tal, ¿no? Hay una imagen también de Donald Trump acercándole la silla a Netanyahu que creo que es reveladora del buen tono que existe ahora mismo entre Estados Unidos e Israel. ¿Podemos ver las imágenes?
Bueno, todo esto de Gaza, José Ramón, ¿de qué va? Porque prácticamente... Acabo de ver que le ha acercado la silla, lo mismo que hizo con Sánchez cuando le indicó dónde tenía que sentarse, en realidad es... No le era ha eso, acercado la silla educadamente, no tiene nada que ver con perdona los que te Sánchez, nada que ver. Era una broma. No, aquí lo importante de Gaza, claro, es que estamos al día, es que esto es vertiginoso y nos olvidamos de lo que ha pasado hace 2 semanas, que aquí hay una tregua. Es decir, que ha llegado este señor y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, esto se para, y se paró. Sí, sí. Es decir, ha dejado de haber muertos. Sí. Bueno, aparentemente, siempre habrá alguno en retaguardia y por otras razones, pero ese enfrentamiento bélico se ha detenido. Ese es el primer activo de Trump, que lo fue durante su primer periodo de 4 años y que parece que va a ser el leitmotiv del periodo actual. Pero lo que no entiendo es el proyecto de expulsar a 2 millones de ciudadanos de Gaza para construir un resort. Eso no lo entiendo. Pero cuando todo el mundo se le ha puesto en contra. Cuando he dicho que hay cosas que sorprenden, esta es de shock, es decir, ¿pero cómo se le ha ocurrido esto? ¿Pero y eso para qué? ¿Para qué? Lo primero, mira. Porque a lo mejor, desde un punto de vista de propaganda, consiste en, oye, saco a todos, mira, incluido Hamas, creo ahí un resort de vacaciones mira, y pacifico la zona. La primera y más importante, mensaje, ustedes que tanto apoyan a los palestinos, naciones árabes y naciones como España, oye tú, Pedrito Sánchez, el que eres de los BRICS, porque te he metido yo en los BRICS con ironía, ¿vale? Que no pagas tus cuotas de la OTAN. Aquí tenéis a vuestros 2,5 millones. Ah, que no los queréis acoger, no los queríais tanto, no queríais continuamente protegerlos. ¿A cuántos gazatís ha recogido como refugiados Egipto? Cero. ¿A cuántos gazatís ha recogido como refugiados Qatar? A 100. Y Arabia Saudita. A 100, que son los jefes de Hamas. Al resto no. ¿Y qué pasó cuando entraron en Jordania? Eso es. Septiembre negro. Exacto. Entonces, les está echando el problema a aquellos que han creado el problema en gran medida. Número 1. Número 2. Es una visión que yo lo trataba de analizar y yo lo primero que pensé es, claro, este tío ha tenido la mentalidad del empresario de la construcción de Nueva York. Recordemos, el empresario de Nueva York es un macarra. Me da igual los billones que tenga, americanos o europeos. Es un macarra. Y entonces el macarra ha llegado y ha dicho, yo solo... Usted que ve aquí, y mientras el mundo veía otras cosas, él solo veía un sitio donde el real estate estaba ya derruido. Es decir, me estoy ahorrando el 30% de la construcción. O sea, la demolición ya está hecha. Segundo, oye, ¿y si cuela? Además, tengo un trocito del único real estate que podría estar protegido en la retaguardia. En todo el Mediterráneo, ¿cuánto real estate queda disponible? Pero eso, Víctor, es desde el punto de vista empresarial que yo creo que, honestamente... Claro, pero que nos sorprende. Pero no creo que esté pensando en eso, sino quizás... Pero este es Donald Trump. Y lo tercero... Quizás está pensando, oye, si monto ahí un resort de tal, que lo podría hacer yo, pero eso no es lo importante, pacifico la zona para siempre. Claro. Israel me estará eternamente agradecido, claro. y aquí pacís, pues... Y le metió el problema a los aliados. Y claro, y endoso el problema a quien es una barbaridad, pero eso de pacificar la zona para siempre es de todo punto imposible, como sabes. Es decir, desde el Jordán hasta el mar, lo repetirán las veces que haga falta. Aquí no habrá paz nunca. Lo que sí creo que busca es que no va a volver a dar dinero a los palestinos, o a Hamas, o a la Autoridad Nacional Palestina, para que reconstruyan haciendo nuevos túneles. No. Claro. No. Si va a reconstruir a alguien será otro, no sé quién, pero desde luego los palestinos no. Israel, parece que va a hacer Israel. Bien, pues la idea es evitar que vuelva a haber túneles con el dinero occidental. Otra decisión importante de la administración americana ha sido salirse de organismos internacionales muy relevantes como la Organización Mundial de la Salud, también la UNESCO y, atención, el Consejo de Derechos Humanos. Lo que argumentan es, oye, no vamos a estar financiando a un Consejo de Derechos Humanos del que forman parte dictaduras que se permiten aleccionarnos sobre lo que violamos los derechos humanos nosotros cuando son ellos los que están violando los derechos humanos de manera espectacular. Tenemos con nosotros a Carlos Uriarte, analista internacional. Señor Uriarte, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. ¿Estas salidas podrían anticipar una salida de verdad de Naciones Unidas? Pues yo espero que no, en el sentido de que si realmente fuera eso necesitaríamos un plan B y el plan B se debería de marcar de manera clara, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en que el sistema de Naciones Unidas, o por lo menos gran parte de la academia, que se debería de reformar, que las Naciones Unidas que conocemos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día, en el año 2025, están obsoletas. El Consejo de Seguridad no funciona, son unas Naciones Unidas creadas por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente.
Pero esas potencias, esos países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, sí que forman parte de nuestra comunidad de valores y sí que crearon, digámoslo, un orden basado en normas, en el Estado de Derecho y demás. A mí lo que me da miedo es no que Trump se salga de la OMS o que se salga de la UNESCO, Estados Unidos o del Acuerdo de París. A mí lo que me preocupa es cuál es la alternativa a eso. Si la alternativa al sistema actual de Naciones Unidas, que como yo digo está obsoleto y hay que reformarlo, se plantea un nuevo contrato político a nivel internacional donde se mejoren esas instituciones y demás, a lo mejor no se llamará Naciones Unidas, se llamará otra cosa. Claro. Pero es que, Carlos, una alternativa. Carlos, Naciones Unidas existe, pero antes existía la Sociedad de Naciones. A lo mejor ahora pueden hacer X, y que sea, por cierto, bastante más barato, porque lo que se ha generado es una burocracia absolutamente asfixiante y más eficiente, porque aquí resulta que hay un país como Venezuela que hace un autogolpe de Estado con unas elecciones fake y no pasa nada. Y eso es un escándalo. Sí, no, si está de acuerdo, si estamos de acuerdo. El Consejo de Seguridad, como pues eso, Rusia, China, tienen capacidad de veto, pues todo lo que sea sancionar a países como Venezuela, Irán, con autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a todas las dictaduras de América Latina, Cuba, Nicaragua, pues no lo van a hacer, ¿no? Porque son sus aliados. Entonces, pues en todo este tema de derechos humanos, como bien antes comentabas, precisamente muchos de estos organismos, el de derechos humanos, del que también se sale Estados Unidos, ahí están también representados muchos países que son dictaduras y que le exigen a Estados Unidos que cumplan los derechos humanos cuando ellos mismos no los cumplen. Hay que ver qué es lo que pasa, pero está claro que los estados autoritarios no pueden tampoco imponer sus normas fuera de todo estado de derecho, es decir, solamente un mundo basado en la fuerza, y yo creo que Estados Unidos tampoco lo debe de hacer. El imponer, digámoslo, su posición, pues porque tiene más fuerza económica, más fuerza militar sobre el resto de los países. Yo creo que en el año 2025, aunque mostrar que se es fuerte para tener disuasión es necesario precisamente para que no se produzcan guerras, también es muy importante la concertación internacional y que las cosas se hagan hablando, ¿no? Y en este caso yo creo que Estados Unidos tiene que tomar muchas decisiones o debería hacerlo de la mano de la Unión Europea y de sus aliados occidentales. También en el campo de la OTAN, es decir, que no tomase decisiones unilaterales dejándonos a los europeos solos y en situaciones desagradables, ¿no? Sobre todo en lo que puede ser la guerra de Ucrania, que todavía no se ha acabado, o bueno, que empecemos también en una guerra de aranceles sin sentido, ¿no? Que al final no beneficia a nadie. Y bueno, pues quizás debería de ser una oportunidad no para separarnos de Estados Unidos, sino para unirnos. Porque en muchas de las cosas que propugna Trump a nivel ideológico, pues mucha gente de sentido común podría estar de acuerdo. Claro. No en todas, pero sí en muchas, porque representan unos valores conservadores, liberales y demás, ¿no? Que para algunos no están de moda, pero lo que tiene que hacer es intentar, digámoslo, hacer propuestas también consensuadas, porque a base de imposiciones, pues tampoco además se puede extrapolar al 100%, digámoslo, las medidas de Estados Unidos a Europa, porque aunque somos parecidos, también sociedades distintas, ¿no? Sí, lo que pasa es que probablemente lo que sí que tiene sentido es la revolución del sentido común, como lo ha bautizado el propio Trump, y lo que desde luego no tiene sentido la imposición de Estados Unidos, pero la imposición de los burócratas que se dedican a minar precisamente
a la única organización a uno de los países que defienden los derechos humanos y que además financia toda la fiesta, pues creo que tampoco tiene demasiado sentido. Así que probablemente vamos a vivir cambios interesantes. Carlos Uriarte, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Bueno, y frente a lo que está ocurriendo en el mundo, Donald Trump saliéndose del Consejo de Derechos Humanos, nuestro presidente Pedro Sánchez se permite elevar el tono. Ya dijo que iba a ser el gran líder contra el trumpismo y además se permite también arremeter contra Elon Musk. Pero que nadie se engañe, su principal motivación para controlar ese poder democrático no es otro que el dinero. Todo por la pasta. Todo siempre ha sido por la pasta. Un poco zafio, la verdad, pero la crítica del propio presidente, pero lo que está planteando es, oye, como ya no puedo censurar las redes sociales como lo hacía antes, estoy que no me encuentro a mí mismo. Esa es mi sensación. Todo por la pasta debería ser el lema del escudo de la familia Sánchez. Exacto. Me refiero a esa familia Sánchez, no la mía, evidentemente. Pero, porque es que si analizamos, su mujer es experta en fundraising, pasta, luego todo por la pasta. Su hermano era experto en, que por cierto le mando un afectuoso cariño, porque mira que elegir la provincia más grande de España y de Europa, que es la bendita provincia de Badajoz, que es la más grande en extensión, además de la más grande en otras muchas cosas, y perder un despacho como lo ha perdido. Porque y no era muy grande, es lógico. Claro, es que está en la provincia más grande de España, claro. Y además trabaja para la Diputación. Usted sabe lo que es encontrar un despacho en Badajoz, pero por la pasta también. Todo lo que estamos viendo de Koldo, por la pasta. Todo lo que estamos viendo pero Koldo no se apellida Sánchez, con lo cual el tema ya pasa al nivel del partido. Sí, pero ya empieza a ser casi... Pero esto es un rollo medieval, ¿me entiendes? Es que sois muy modernos, sois demasiado modernos, y este es un rollo muy medieval de clientelas, de vasallos, que adoptan el nombre, porque ¿cuántos Garcías hay? No porque fueran hijos de García, sino los Garcías, los Sánchez en este caso, lo hacen todo por la pasta. Y hacen muy poco por su nación. Y Elon Musk, que repito la teoría que tengo de que no todo me gusta de Elon Musk, hay cosas de Elon Musk que me alucinan, hay cosas de Elon Musk que me gustan, que me enamoran, y otras que digo, ¿pero qué haces, Elon Musk? Lo que ha demostrado es precisamente lo que no puede pasar en España, que es que el escalón social está roto. En la escalera que permitía subir al inteligente, al aguerrido, al que lograba hacer algo a favor de la sociedad, está roto en España, está absolutamente roto, porque el hijo de alguien pobre ya no puede ir a una universidad de élite y acabar teniendo la posibilidad de entrar en la alta administración del Estado, como hemos visto tantos hijos de personas analfabetas que han llegado a la más alta administración del Estado durante décadas. Esforzándose y sacando, como claro. Tú sacaste una oposición, sí, hay que estudiar. Hay que estudiar y tal. Y eso es lo que les joroba, que un tío llega y es capaz de inventar, y sobre todo inventar cosas que sustituyen totalmente a lo público, porque ¿quién le iba a decir a la NASA hace 30 años que iba a haber una empresa privada que le iba a hacer los lanzamientos a la NASA? El mundo al revés. Eso es. No, verdaderamente. Eso es. Y que además toma el control de una red social tan relevante como Twitter y le convierte en un espacio de libertad, porque hasta entonces lo que se practicaba era la censura, como el propio Zuckerberg ha reconocido, el presidente de Facebook ha reconocido. Bueno, hay más asuntos que quiero que hablemos sobre Trump, porque el planteamiento sobre Venezuela parece que hay un tic-tac, que el tiempo se le ha acabado a las dictaduras hispanoamericanas. Venezuela, Cuba y Nicaragua terminarán siendo una democracia y además más pronto que tarde. Pero vamos a ver a la vuelta de publicidad. Antes, un breve consejo, porque si necesitan adelgazar de manera rápida y urgente y quitarse un par de kilos, yo les recomiendo el Pack Express. Y podrán volverse a poner esas prendas que tanto les gustaban y que ya no entran. Naturhaus te trae esa forma rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días, porque podrás bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les contamos cómo Venezuela, Maduro, está tic-tac. Enseguida. Lo de mí, que no quiero que me cuiden, a mí con que no me hubieran tocado las narices más de la cuenta, pues me hubiera bastado.
perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Bueno, pues como les decía antes de la pausa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ya ha señalado que el tiempo de las dictaduras en Hispanoamérica se ha agotado y, por lo tanto, habrá democracia en Venezuela, en Cuba y también en Nicaragua, que tiene un acoso a todos los disidentes e incluso a la Iglesia Católica absolutamente espectacular. Pero es que desde la izquierda también llegan críticas a Venezuela. Fíjense lo que dice Boric desde Chile. Lo reitero, no tengo ninguna duda de que en Venezuela se robaron la elección, no tengo ninguna duda de que en Venezuela hoy día hay una dictadura que persigue a quienes piensan distinto. Las elecciones y es una dictadura. Bueno, en medio de todo eso, esta semana hemos conocido que Telefónica ha ganado un concurso en Venezuela y que va a invertir 500 millones de euros, precisamente en Venezuela. ¿Eso qué significa? Por cierto, una Telefónica, ahora ya sí, controlada por el gobierno directamente, con un 10% del capital y con el presidente despedido. José Ramón. Yo cuando lo oí, lo comenté con unos amigos a través de WhatsApp y dije, bueno, tiene su lógica. Tú controlas la empresa y la empresa hace una inversión que evidentemente no va a recuperar, pero que deja caer a los lados una serie de comisiones y de planteamientos. Y entonces aquí van a ganar todos, menos el propietario del capital. ¿Quiénes son esos? Pues los que han pagado su dinero por las acciones y acciones que no van a elevar su cotización. Y cuando se toma una decisión de consejo de administración, acertada o no, todo el mundo gana, porque resulta que hay mucho dinero. Luego resulta que la inversión ha sido un desastre y entonces nada, simplemente a la cuenta de resultados. Esto es así desde hace muchos años y en este caso es que canta mucho, porque no han esperado ni un mes. Joder. Exacto, eso es lo que yo he pensado, que es un poco descarado, ¿no? Sí. O sea, toman el control, echan al presidente, invierten 500 millones en Venezuela. Hombre, podrían disimular un poco, ¿no? Sí, no, pero no han disimulado en ningún momento. Desde la presencia constante de miembros del Partido Socialista, un tal Paz en el Consejo de Administración de Telefónica, el propio cambalache que supuso pues tú a Indra, como el tú a Boston y yo a California, ¿no? Tú a Indra y yo a Telefónica. Esa situación en la que se nombra a tipos que van saltando de enchufe de este gobierno a enchufe de este gobierno, que tampoco el saliente es que fuera un gestor de la acción. No, era para echar cohetes, pero independiente. Vamos, sí, bueno. Dependiente del gobierno. Pero aceptó ir a Moncloa a ser despedido. Ya te dice el grado de independencia que aceptaba Payete en su momento y sobre todo la gestión. Pero sobre todo no solo eso, los accionistas voluntarios, mal. Pero y los que somos involuntariamente accionistas, porque claro, que desde que ha entrado el Estado ya somos todos otros accionistas. ¿Desde cuándo le interesa al gobierno el destino individual de los españoles? Bueno. Están para sí, no para nosotros. Sí. Entonces, claro, esto está en línea con todo. Pero la has tirado muy bien tirada.
¿Qué porcentaje de eso se va a quedar en comisiones, en mordidas y en parabienes? Y luego, por otro lado, si estamos diciendo toda la comunidad internacional, incluido Pedro Sánchez, aunque en los días buenos, que allí es una dictadura, ¿qué puñetas haces invirtiendo en una dictadura? Y dos, en la parte moral política, y en la otra, en la parte práctica, en una situación de absoluta crisis, ¿qué haces tú metiendo a una de las principales empresas españolas en una situación de riesgo absoluto de perder? Sobre todo cuando el tío Sam de Estados Unidos ya ha advertido que el tiempo se ha agotado. Marco Rubio dice que, atención, porque Venezuela tiene vínculos con Hezbollah y eso se va a acabar. Y en el caso de Venezuela, que coopera con Irán, con Hezbollah, con Hamas. En el caso de Cuba, que le ha dado albergue a espionaje chino y presencia rusa. Así que esa sigue siendo. Y por lo tanto anuncia que tanto en Cuba como en Venezuela como en Nicaragua habrá democracia. Otra manera de hablar de un régimen, por ejemplo, que ha forzado a casi 8 millones de sus ciudadanos a abandonar a Venezuela en los últimos 10 años, que encarcela, tortura, asesina a inocentes. En el caso de Cuba, más de un 10% de la población ha abandonado el país, que tiene encarcelado en este momento más de 400, 500 personas, incluso niños jóvenes de 16, 17 años, porque salieron a manifestarse en las calles. Y en el caso de Nicaragua, que acaba y sigue cayéndole arriba a todos los oponentes, todos los candidatos a la presidencia nicaragüense fueron encausados por la justicia o la falta de justicia. Bueno, la advertencia es muy clara por parte de Marco Rubio, eso no se va a tolerar y cree que va a haber democracia más pronto que tarde. Sí, pero fíjate, es que esta vorágine, lo que decía José Ramón, es cierto, es que se nos ha olvidado la crisis del canal de Panamá resuelta. Ya está, resuelta. Butad, barbaridad, que ha dicho, ¡pum! Los buques de la Armada estadounidense pasarán gratis. Pasar tranquilamente. Arreglado. Y el contrato con China desaparece. Desaparece. O sea, la efectividad de este gobierno Trump en lo que ellos quieren, estés o no de acuerdo, es está siendo espectacular. Y hay que ver qué preparación ha hecho para esta segunda vez. Claro, es que en la primera le tomaron el pelo. Pero yo os voy a dar un dato. Viene con un equipo espectacular. Os voy a dar un dato. Vamos a extrapolarlo a España. A mí, yo puedo confirmar que de los dos partidos que podían haber en el 23 ocupado puestos de gobierno, ¿sabéis cuántas leyes, cuántas normas tenían preparadas para el día 1, para el día 2 o para los 100 primeros días? Entre una o ninguna, ¿no? Entre una o ninguna. Claro. Entonces así nos va, pero ni uno ni otro de los dos partidos, en ambos me consta que no había preparación. Sin embargo, este señor tenía preparados los 100 primeros días a una vorágine que no... El primer día firmó 200 órdenes ejecutivas, es espectacular. Yo estoy encantado. Bueno, y en el ámbito europeo, atentos a las declaraciones de Meloni, que son especialmente interesantes. Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. Bueno, Meloni dice que hay una dificultad de compatibilidad entre la cultura islámica y la civilización occidental. Claro, hay un problema. El problema no es de la inmigración, es un problema de choque cultural. Claro, pero es que eso no es ninguna novedad. Esto se sabe en Constantinopla, se sabe en Lepanto, se había sabido en Poitiers, se sabe durante 800 años en España y es constante y permanente. El Islam se expande y el Islam pretende dominar el mundo y el que no lo sepa, pues nada, oye, pues que aprenda. Entonces esta señora lo ha dicho, hombre, no, claro, una cierta interpretación del Islam, no, mire usted, una cierta no, la que existe. Vamos a dejarnos de gaitas. Entonces, bueno, tenemos un problema. O los paramos o se nos comen. Ya está. Así de claro. Hay este argumento de que todas las religiones son buenas. No, no es verdad. O sea, si hoy hubiera alguien que quisiera abrir, yo que sé, una delegación de la religión azteca en España, que la religión azteca exige los sacrificios humanos, sacar el corazón todavía latiente desde lo alto y se pusieran a construir, yo que sé, una pirámide, ¿no? Pues para hacer sus sacrificios humanos, ¿diría la gente que todas las religiones son buenas? No, ¿verdad? Bueno, perdón. Estoy convencido que un montón de gente desde la izquierda española diría que hay que respetar lo que son sus costumbres, ¿no? Pero es exactamente, fíjate que lo he extrapolado a un caso límite, pero es que estamos hablando de una religión que lapida no tan límite, es que en España se está practicando la ablación del clítoris por parte de la población islámica. Y en las madrazas de Ceuta y de Melilla se educa a cómo pegar a las mujeres sin que se note. Claro, eso está ocurriendo aquí en España. Y se va a las plazas de Ceuta y Melilla a gritar al Akbar. Claro, porque es a llamar a la yihad aquí, en España. En su civilización, el problema
es que no tienen por qué imponerlo aquí. Nosotros tenemos normas. No hablemos ya de la civilización, hablemos del derecho positivo. Chico, aplica las normas existentes. Claro. No les des la espalda porque resulta que es que va a haber un problema si entramos. Hombre, entra. Claro. Tienes la obligación de imponer a través de la violencia el derecho. Es que es así de fácil, es que no hay que darle más vueltas, pero son cobardes. Sí. Luego, además del choque entre la civilización islámica y la civilización occidental, está el choque entre la civilización cristiana y el ateísmo militante, el agresivo. Fíjense lo que ha ocurrido en la pasada Navidad. En el Parlamento andaluz, por primera vez, se puso un Belén, que también es llamativo. ¿Cómo es posible que en Andalucía y en el Parlamento, en una institución, poner el Belén era como anatema? Como gobernaban los socialistas, al parecer, pues aquello debía ser que había que esconderlo. Bueno, pues finalmente se pone el Belén. Y hay un funcionario que se llama Javier, que ya está con nosotros. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Bueno, pues Javier defiende el Belén, porque hay gente dentro del Parlamento Europeo, andaluz, funcionarios del Parlamento andaluz, que se muestran muy críticos con el Belén y que por qué tienen que poner un Belén y que hay que las instituciones tienen que ser neutras, etcétera, etcétera. Este funcionario, Javier, defiende el Belén y recibe críticas hiperagresivas como arderéis como en el 36, codazos, malas caras, insultos en los chats de los funcionarios, etcétera, etcétera. Javier, ¿cómo has vivido toda esa situación? Pues desamparo total. O sea, desde la administración esto lo han entendido como una conversación de bar a bar. Y en relación a lo que hacía referencia del chat, ahí en concreto dijeron no pasarán, 24 horas después de que la primera noticia de OK Diario fuera publicada, haciendo referencia a lo que el compañero me dijo, que es a ver si acabáis como en parapollos, etcétera. Y en ese grupo de WhatsApp donde se dijo no pasarán, hay una superior jerárquico y en ningún momento llamó la atención. Además que quien pronunció las palabras en ese chat, el líder de comisiones obreras del Parlamento de Andalucía. Da la sensación de que están conchavados y que se protegen entre ellos. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque después de arderéis como acabarás como en Paracuellos, el acoso ha permanecido. Afortunadamente, gracias a la presión mediática, es cierto que, bueno, me cambiaron de sitio a mí, que debería haber cambiado de sitio al amenazante, que no lo ha amenazado. Y ya por lo menos donde estoy actualmente, pues no he vuelto a recibir, por lo menos en ese sitio, ciertas amenazas verbales. Pero luego sí que es cierto que voy por los pasillos y algún compinche del exconcejal que me pronunció lo de a ver si acabáis como en Paracuellos, pues te da un codazo por la cara, ¿no? Y luego lo denuncias al letrado mayor y lo entiende también como un caso aislado. ¿Tú crees que hay un problema, Javier, de libertad religiosa en España? Sí, yo hace poco os estaba escuchando y comentabais que no todas las religiones son válidas y es que es así, o sea, Cristo lo dejó muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y la neutralidad religiosa o como lo venden de derecho positivo no es más que un pretexto para acabar con la única religión verdadera, que es la católica y es lo que define España. Y como esta gente odia el catolicismo, odia la hispanidad, etcétera, pues lo que buscan es hacer cosas raras, que llaman multiculturalismo, etcétera. Y luego gente normal y corriente que defiende un Belén, pues somos los afectados. Porque más que neutralidad religiosa lo que hay es cristofobia, porque si a alguien le molesta un Belén, creo que que tiene un problema. Sí, yo me refiero al tema de la semántica, porque esta gente dice tolerancia cuando quieren decir tolerancia para ellos, claro. Dicen democracia cuando se refieren a su democracia, si no saben su opción les sienta mal, y dicen neutralidad religiosa, pero realmente lo que quieren decir con neutralidad religiosa es que valen todas las religiones menos la católica. Era un poco lo que quería decir. Ya. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de ese asunto y desde luego vamos a defender la libertad religiosa siempre. Javier, gracias, un abrazo y mucho ánimo. A vosotros, muchas gracias. Bueno, esta semana se ha producido ese giro del Partido Popular. Ya saben que rechazó el ómnibus y aceptó el microbús o el ómnibus recortado. Y lo explicaba el propio Feijóo así. Es poner punto y final al cuento de que el Partido Popular está en contra de la subida de las pensiones. ¿Se acabó? Mire, que nadie se olvide. ¿Quién ha bajado las pensiones? ¿Quién ha congelado las pensiones? Quiero ser estricto. Es el Partido Socialista Obrero Español y se llama señor Zapatero. Y el diputado que cambió el empate técnico que había en el Congreso de los Diputados fue el señor Sánchez, que era diputado, entró de rebote en la Cámara y votó que sí a la congelación de las pensiones.
Bueno, el recuerdo de Feijóo creo que es relevante. Fue Zapatero quien congeló las pensiones y fue Sánchez, que entonces era diputado, quien votó que sí. Ahora, creo que es difícil de explicar, y de hecho dentro del Partido Popular ha habido críticas internas muy serias de por qué se rechazó el ómnibus y se aceptó el ómnibus recortado cuando también contenía material tóxico. Porque el PP es incapaz de sostener un solo debate en cuanto el país le tuerce el gesto. En cuanto la izquierda hace uy, 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 el PP hace ay, 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 y se acabó la oposición del PP, la proposición del PP, que además tiene la capacidad. Mira, yo tengo un perro que tiene la capacidad de charco que ve, charco que se mete. En eso se parece a mí un poquito el perro, ¿vale? Pero el PP tiene la capacidad de debate que lidera la izquierda y que mete en sus propios parámetros, de meterse como cerdo, como jabalí en el barro, a refocilarse en el debate que solo beneficia a la izquierda. Pero si es que el debate de las pensiones no es entrar en ese populismo de vamos a subir las pensiones, horror, yo cómo voy a bajar las pensiones, pobrecitos. No, no. El sistema de pensiones está quebrado y un señor que quiere gobernar España y que tiene un proyecto reformista, como dijo no sé cuándo, pero ya lo ha cambiado el término, ¿usted qué va a hacer para que este sistema de pensiones roto? Tú sabes más de esto y sabes más de los números. Es que no tiene arreglo, va contra presupuestos, se acabó hace mucho tiempo. Es que hace mucho tiempo que no es, se llama pensiones por no llamarlo la paguita que de los presupuestos se paga a las personas ancianas en este país, porque lo que ponemos es una ficción, es un impuesto más. Entonces, el PP es incapaz de encontrar un problema y salirse del marco mental de la izquierda y ponerse a resolverlo. Es incapaz, al menos el PP de Feijóo. Y entonces, que sí, que tiene toda la razón, que lo hizo Zapatero y que Pedro Sánchez estaba allí, pero caballero, ¿usted qué va a hacer con las pensiones, que es un sistema fallido? No, él tiene clarísimo lo que quiere hacer, que es revalorizar, y el último que apague la luz. Eso es. Pero es que hay otro debate además de ese, y es, usted quiere subir las pensiones, de eso no hay duda, él quiere revalorizar con el IPC o más, de eso no hay duda, y creo que eso igual que lo del autobús, creo que debería de someterse a debate, pero es que ese ya no está en el debate siquiera. Es que lo que está en debate es usted por qué ha votado que sí a las pensiones cuando estaba el palacete del PNV y un montón de cosas tóxicas. Mira, seamos claros, en la práctica, las políticas del PP y del PSOE son idénticas. Que luego haya manifestaciones de una u otra índole para intentar borrar la mala sensación que nos ha dejado por esa cobardía patente que suele ser la divisa del PP, es otra historia, pero en la práctica no hay diferencia. Yo no voy a decir eso de que son los mismos perros con distintos collares, porque es ofensivo. Bueno, hay otro debate que es muy interesante y es el tema de la subida del salario mínimo. Resulta que el Gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo, pero no corrige la tributación. De manera que, en el fondo, es una subida del salario mínimo un poco fake, porque le sube, pero luego se lo retiene. Por lo tanto, la subida es bastante menor. Y claro, hasta los sindicatos se quejan. No tiene ningún sentido es que el salario mínimo interprofesional, que hoy está exento de tributar IRPF, con la subida pase a tributar IRPF. Pues se sube de tramo y tributa. Claro. Es muy sencillo. Claro. Si tú no ajustas los tramos, lo que estás haciendo es castigar. Claro, pero es que Trabajo dice, no, hay que subir el salario mínimo. Y entonces dicen, vale, pues muy bien, lo subimos. Y Hacienda dice, no, pero yo no corrijo los tramos. Ah, pues entonces hachazo que te crió. Claro. Entonces la subida en realidad es una subida. Eso es lo que se llama un gobierno coordinado. Un gobierno coordinado por el señor presidente. Sí. Pero es que las decisiones que adopta el gobierno son colegiadas e implican a todos, pero ponernos de acuerdo antes. Nos acordamos de la historia entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, que al final ha ganado la política, claro, pero no el técnico, que sabía perfectamente que esto no podía. Esto de reducir la jornada es una verdadera animalada, que lo que va a provocar es más paro, pero les da igual porque lo disfrazan, le cambian de nombre y el parado no aparece. Y entonces al final la economía, se hace cargo el Estado del parado, el Estado ya está muy por encima del 50% del Producto Interior Bruto y sigue creciendo. La gente no está viendo a dónde vamos, pues podía mirarlo. Sí. Además la tendencia es bastante fácil de adivinar. Bueno, y quien ha hablado esta semana también ha sido Paje. Curiosamente dice que quien ha frenado a los nacionalistas han sido las comunidades autónomas. Se coloca la medalla. Competir. Somos el principal contrapeso, ahora vamos, bastante más que el Gobierno de España, somos el principal contrapeso para las tentaciones independientes. Bastante más que el Gobierno de España, o sea que, hombre, que ir marcando distancias con el presidente, distancias que al final, a la hora de la verdad, en el último minuto termina cuadrándose en primer orden de saludo. Así que de eso nada de nada, pero es que además ha habido queja por parte de Paje
con el tema de los menas, porque resulta que esta semana se ha aprobado algo absolutamente escandaloso, y es que se ha llegado a un acuerdo con Canarias para repartir menas por todas las comunidades autónomas, menos Cataluña y País Vasco. Oye, que resulta que les molesta, igual que les molestaba a los de Vox. Resulta que a ellos sí, se les ha indultado. A Cataluña y País Vasco no. Y se han inventado un sistema, una excusa de, no, el criterio es que los que ya han hecho esfuerzo previo, que entonces ya no van a tener que seguir haciendo esfuerzo. Pero claro, Junts ha pinchado el argumento diciendo, no, oiga, no, que Cataluña no puede estar en el café con leche para todos. A mí es que paje me recuerda al paje con J de Don Mendo, ¿no? Es un poco cuando Don Mendo se disfraza de paje y va a cantar. Es que de verdad, yo es que paje, yo mira, hasta ahí mi comentario sobre paje. A ver, las primeras veces puede colar, pero es que lleva con esta cantinela desde hace, yo creo que más de un lustro. Y el tipo sigue y le genera réditos, que es lo brillante de este tema. Es decir, o sea, que le siguen votando a pesar de que es fuego de artificio. Sí, pues, hijo. Sí, pero uno le escucha y dice, pues mira, suena bien, habla muy bien. Pero claro, luego a la hora de la verdad no ejecuta. Bueno. Es alucinante. Pero ¿no? toca la, ¿cómo era? La bandurria que tocaba el de Don Mendo, ¿sabes? Pero que le va bien. Y canta. Sí, está haciendo lo que debe de hacer desde su punto de vista. Tiene el mismo efecto en mí, o sea, es que me niego a hablar de paje. Porque es que bueno, Ayuso ha dicho que rechaza la llegada de los menas porque dice, oiga, aquí se ha violado el principio de igualdad y el principio de solidaridad. ¿Qué es eso de excluir a Cataluña y el País Vasco? ¿Qué significa rechazo? Claro. Yo lo rechazo, vale. ¿Y? Es el deeply concerned en inglés. Deeply concerned. Estoy muy preocupada. Claro. Está bien, si la posición es correcta. Oiga, pero qué vergüenza es esto. Me parece bien. Ala, ¿y ahora cómo instrumentas tu oposición? Claro. Pues no puede. No, y además estás aceptando la mayor, de nuevo el PP aceptando la mayor, y esta es la heroína, y esta es la más lista, con sus muy buenos asesores del conjunto del PP, la que acepta la mayor de que los menas tienen que estar aquí. Que no, que el mena donde tiene que estar, si es un menor, familia, con sus padres, punto y pelota. Y decir esto te convierte, según ella, en no sé qué. Pues mira, mal ahí, Isabel, porque te equivocas siguiendo este seguidismo del PP que decía de meterse en el charco de cieno que ha diseñado la izquierda para que te metas. Porque ya estás aceptando la mayor, ya estás discutiendo de los detalles, no del origen de que esta gente esté. Lo primero, si son menas, no poniendo en duda que muchos de ellos no lo son, que no son menores, sino que es mentira que sean menores, porque destruyen su población. Y lo segundo, que en un alto porcentaje han cometido su primer delito, ha sido entrar en España ilegalmente, y a partir de ahí cuesta abajo. Claro, claro. Bueno, hay otra noticia importantísima de esta semana, y es que el acuerdo político ha expulsado a Vox de la Junta Electoral Central. Lo vamos a analizar a la vuelta de pausa. Antes una sugerencia, si se encuentran en Madrid, para que vayan a cenar o a comer a Montes de Galicia. La comida es absolutamente espectacular. Se encuentra en la calle Azcona, ahí están viendo imágenes de esa comida que es increíble. Está en el corazón de Madrid, y ahí la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Ahí puedes saborear mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Puedes disfrutar de una experiencia gastronómica única, en un ambiente acogedor y elegante. Ya sabes, Monte de Galicia, donde cada comida es una celebración. Están en la calle Azcona 46 de Madrid. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta analizamos la expulsión de Vox de la Junta Electoral Central. ¿Está en riesgo la limpieza del proceso electoral? Piensan que son todos los madrileños. Si todo tiene un límite ya... ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario.
La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.